Buenos días, profesores y compañeros. Hoy me ha tocado exponer las aplicaciones de la trigonometría. Como introducción, la trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. El término general en la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas y interviene directamente o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es en el caso del estudio de las esferas de geometría del espacio. En esta exposición se pondrán en uso las funciones trigonométricas para resolver los diversos problemas de aplicación de la matemática. Las funciones trigonométricas son funciones muy utilizadas en las ciencias naturales. Pues de esta forma analizamos los fenómenos periódicos, tales como los movimientos ondulatorios, la corriente eléctrica alterna, las cuerdas vibrantes, el movimiento oscilativo de los péndulos, el ciclo comercial, el movimiento periódico de los planetas y ciclos biológicos. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas de un ángulo son obtenidas por los tres lados de los triángulos rectángulos, como lo vemos en la parte izquierda. Existen 6 funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente y la secante, además de la cosecante. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y el cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La gráfica de las funciones trigonométricas. En esta diapositiva tenemos las diferentes gráficas, tanto en el círculo unitario como en gráficas. Bueno, para la redundancia. Empezamos con la gráfica de la función seno. La función seno cumple un periodo de 2π y empieza en 0 y debe terminar en 0 al concluir con su ciclo. Su ciclo es de 360 grados. En la función seno, coseno, empieza en 1 y debe terminar en 1, igualmente en un periodo de 2π. En la función tangente cumple un periodo de π, o sea 180 grados, ya no es 360 grados, tiene asíntotas y están en forma verticales, al igual que la cotangente, además de la función secante y la cosecante. La secante también cumple con periodos de π, o sea 180 grados, igual que la cosecante también cumple con funciones en 180 grados. Las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas son las funciones inversas de las razones trigonométricas que ya hemos mencionado anterior, seno, coseno y tangente. Las razones trigonométricas no son funciones biyectivas. ¿A qué se refiere con biyectiva? Biyectiva es cuando una gráfica es cortada por una recta en más de 2 puntos. Por lo tanto, si las razones trigonométricas no son biyectivas, para que lo sean es necesario restringir su dominio y así poder hallar la función inversa. Y las funciones inversas son la arcoseno, la arcocoseno y la arcotangente. Aquí podemos ver la gráfica de las funciones trigonométricas inversas. La gráfica de la función arcoseno, vemos que el eje de las x, que era normal, ahora pasa a ser el eje de las y, con sus ángulos irradiales. Por ser funciones biyectivas, solo se usa una porción de la gráfica. La porción de la gráfica que al trazarle líneas verticales solo se corta en un punto de la gráfica. Por esto que aquí vemos la arcoseno en forma vertical, la arcotangente en forma horizontal y la arcocoseno en forma horizontal, igualmente iniciando desde 1. En estas funciones trigonométricas inversas surge algo que en las funciones trigonométricas de seno, el dominio, tanto el dominio como el dominio pasa a ser el rango de la arcocoseno y la función seno
Y el rango de la función seno pasa a ser el dominio de la función arcoseno. Las funciones trigonométricas hiperbólicas. Las funciones trigonométricas hiperbólicas son el conjunto de funciones con definiciones y algunas propiedades que son semejantes a las de las funciones trigonométricas. Pero las funciones hiperbólicas son funciones exponenciales y por lo tanto no son periódicas. Son útiles para describir fenómenos físicos como, por ejemplo, la velocidad de la ola o el movimiento de un objeto incluido por su conveniencia en resolver ecuaciones diferenciales. Una de las utilidades de estas funciones, o un ejemplo, es los arcos catenarios. Arcos catenarios que son utilizados en la antigüedad por los arquitectos antiguos. Uno de donde se cumple el arco catenario es en el huevo. Si ustedes presionan los huevo desde los dos polos, ustedes van a ver que no se va a romper fácilmente. ¿Por qué? Porque un arco catenario es una estructura que se sustenta por sí sola. Aquí tenemos las definiciones de funciones hiperbólicas. El seno hiperbólico de x, donde x es un ángulo hiperbólico, y el coseno hiperbólico de x, tangente hiperbólico de x, cosecante hiperbólico de x, secante hiperbólico de x y cotangente hiperbólico de y. Aquí podemos ver las funciones trigonométricas, las gráficas, en donde la función trigonométrica de seno hiperbólico, su dominio y codominio son para todos los reales y tanto es biyectiva porque solamente consta de una parte de la gráfica y además de eso es creciente trascendente. En la función coseno vemos que su dominio es para todos los reales y su codominio es de menos 1 a más infinito. También en una función par es convexa y es trascendente. En la función seno, en la función tangente, su dominio es para todos los reales, codominio de menos 1 a 1 y es biyectiva solo en el codominio. Es creciente y es trascendente. En la cotangente tenemos una asíntota tanto tenemos asíntota y es igual a 1 y y es igual a menos 1. Entonces tenemos que el dominio es de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Y el codominio es de menos infinito a 1 a menos 1 y de 1 a más infinito. En la función secante tenemos que tanto el dominio es para todo lo real y el codominio es de 0 a 1 y tiene una asíntota horizontal en el y es igual a 0. En la cosecante tenemos que tanto el dominio como el codominio es de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Y las asíntotas están en los ejes. Y es igual a 0 y x es igual a 0. Aplicaciones dentro de la medicina de las funciones trigonométricas. Aquí podemos ver un ejemplo aplicado a la medicina. Las enfermedades cardiovasculares se asocian a la aterosclerosis o enfermedad arteriomatosa de los vasos sanguíneos que se produce por un exceso de colesterol en la sangre, la que se deposita e inflama las paredes de las arterias, reduciendo su diámetro y terminando de dificultar el flujo sanguíneo. Desde el punto A, cercano a la pared de la arteria, se observa el punto extremo de la masa de colesterol B, con un ángulo de depresión de 25 grados. También desde A es posible ver con un ángulo de depresión de 40 grados el punto extremo de otra masa de colesterol C, en el lado opuesto de la arteria. Si la distancia entre A y C es de 0,2 milímetros y se estima que el ángulo ABC es de 105, hallar la distancia entre B y C. Bueno, aquí vemos en la parte inferior izquierda vemos el dibujo. Lo vamos a representar como el triángulo que está abajo, viendo desde la perspectiva de AC y de AB. Ahora lo trabajamos en forma como lo que tenemos acá arriba. Lo dividimos en triángulo rectángulo para que se haga más fácil. El 15 grados que tenemos acá arriba nos sale de la resta de 25 grados menos los 40 grados. El 75 grados nos sale de la suma del 90 grados por el ángulo recto más 15 grados, que eso nos da 105. 105
menos 180, de 180 menos 105, eso nos da 75, que es el ángulo de B en la parte de arriba, 75. El 60 nos va a salir de que 105, que es el ángulo B en la parte de acá abajo, menos 75 nos va a dar un ángulo de 30 grados. 30 más 90, eso nos da 120 y nos hace falta 60 grados. En la parte de C a A, la distancia, como lo dividimos en triángulo rectángulo, el cateto adyacente del triángulo de la izquierda lo vamos a nombrar X y el cateto del triángulo derecho lo vamos a llamar 0,2 menos X. Ahora tenemos que buscar una función trigonométrica que relacione tanto la distancia como el X. Tangente de 60 va a relacionar la distancia entre X, que sería el lado opuesto sobre el lado adyacente, y la tangente de 15 va a relacionar la distancia entre 0,2 menos X, que sería el lado opuesto sobre adyacente igualmente. Ahora, acá, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a despejar la X en las dos ecuaciones y vamos a igualar para formar un sistema de ecuaciones y que nos quede una incógnita. La incógnita va a ser la distancia, que nos va a dar un resultado de 0,045 milímetros. Después reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y nos va a dar un resultado de 0,26 milímetros la X. Y por medio del teorema de Pitágoras se consigue el 0,052 milímetros, que es la distancia entre C y B. Y así resolveríamos este problema. Las identidades especiales. Estas identidades de la fórmula de la suma del seno y coseno son identidades que se reducen. Y se reducen de esta forma. El seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por seno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por coseno de beta. Tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta y 1 menos tangente de alfa por tangente de beta divididos. Aquí vemos las gráficas de las identidades especiales. Ahora vamos a pasar a los ángulos doble ángulo y medio ángulo. El doble ángulo expresa en el coseno. Las ecuaciones son: coseno de doble ángulo es igual al coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y seno al cuadrado, seno de doble ángulo es igual a 2 seno de x por coseno de x. La tangente sería tangente de doble ángulo sería igual a 2 tangente de x entre 1 menos tangente al cuadrado de x. El medio ángulo, estas fórmulas del medio ángulo se forman como alternativa del doble ángulo y la fórmula son coseno al cuadrado de medio ángulo es igual a 1 medio por 1 más coseno de x. Y seno al cuadrado de medio ángulo es igual a 1 medio por 1 coseno de x. Y la tangente del medio ángulo es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x y sobre, 1 más coseno de x. Aquí vemos la gráfica del doble ángulo y del medio ángulo. La ley del coseno y el seno. La ley del seno. En todo triángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto y se expresa así: seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B y seno de beta sobre C. La ley del coseno en todo triángulo se cumple conociendo dos lados y en el ángulo comprendiendo entre ellos se puede conocer el tercer ángulo y se expresa así, como lo está abajo. Ahora nos llegáramos, vemos que se cumple la ley del coseno y la ley del seno. Vemos la ley del seno, que sus ángulos están opuestos a sus lados, y a la ley del coseno podemos ver, por ejemplo, si nos dan el lado C y el lado A, y nos dan el ángulo beta, podemos conseguir el lado B, con esta ecuación acá abajo. En conclusión, las ecuaciones trigonométricas permiten resolver ejercicios propios de matemática y otra disciplina. Es por ello que es importante conocer los procedimientos de solución para obtener resultados correctos que se requieren en la aplicación de otros conocimientos trigonométricos estudiados, como son las ecuaciones trigonométricas, las fórmulas de reducción y las identidades trigonométricas, entre otros.
Bueno, esto ha sido todo.